En la mañana de hoy, en la escuela dominical y en nuestro estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689, nosotros vamos a comenzar a estudiar el capítulo 2, que trata específicamente acerca de Dios y de la Santa Trinidad. Pero antes de pasar a considerar este tema, queremos dar dos advertencias o traer dos principios aquí a modo de introducción de la clase. En primer lugar, que tenemos que tener una actitud correcta al estudiar este asunto. El capítulo 2 de la Confesión de Fe de Londres trata acerca de los atributos de Dios, acerca de la relación que tiene Dios con sus criaturas y acerca de la doctrina de la Trinidad. Y cuando nos acercamos a estudiar cosas como estas, debemos decir, al igual que Dios le dijo a Moisés en la zarza: quita el calzado de tus pies porque estás pisando terreno santo. Nosotros estaremos hablando de cosas demasiado sublimes para nuestra mente pequeña. Cuando nosotros estudiamos el ser de Dios, no nos estamos acercando a la revelación como un científico que toma una muestra, la pone bajo un microscopio y comienza a sacar conclusiones por su observación. No, hermanos, nosotros estamos estudiando a Dios, pero basados en la revelación que Dios mismo nos ha dado acerca de Él. En ese sentido, nosotros no estamos observando el tema de arriba hacia abajo como lo hace un científico, sino que lo estamos haciendo de abajo hacia arriba, como aquel que está atónito y maravillado ante las cosas que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo. Así que tengamos la actitud apropiada, una actitud correcta, porque estaremos tratando con cosas santas. Y en segundo lugar, la otra advertencia que debo dar, o principio introductorio, es en cuanto al material mismo. Ustedes notarán que los autores de la Confesión de Fe citan más textos en estos 3 párrafos que en los 10 párrafos del capítulo 1. Hay muchos más textos que soportan las aseveraciones doctrinales que ellos hacen aquí, y esto por la importancia del tema que ellos van a tratar. Ellos quieren dejar claramente establecido que todo lo que hay en este párrafo es puramente bíblico acerca de nuestro Dios. Sin embargo, noten que en el capítulo 1, donde se habla de los atributos de Dios, los autores de la Confesión de Fe evadieron a propósito utilizar esas divisiones que normalmente los teólogos usan para hablar de los atributos de Dios. Algunas personas dividen los atributos de Dios en naturales y morales. Nos dicen que los naturales son aquellos que pertenecen a la naturaleza constitutiva de Dios, y los morales son los que caracterizan a Dios como un ser moral, su santidad, su justicia, su amor, su bondad, etc. Otros dicen no, debemos dividir los atributos de Dios en absolutos y relativos. Los absolutos corresponden a la esencia misma de Dios. Los relativos corresponden a la esencia divina en relación con su creación. Otros dicen no, debemos dividirlos en inmanentes y emanentes. Otros dicen no, hay atributos personales e inherentes, y otros dicen no, hay atributos comunicables e incomunicables. Como ustedes pueden ver, las divisiones son muchas, y a esto debemos decir que prácticamente todas son inapropiadas. Más bien debemos ir a la Escritura y preguntarnos ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Cómo se revela Dios a sí mismo a sus criaturas? Y eso fue exactamente lo que los autores de la Confesión de Fe hicieron en el párrafo 1. No obstante, en la versión original de la Confesión de Fe hay división, una división que tristemente se perdió con la traducción al español. Por lo tanto, yo voy a tomarme en esta mañana el trabajo, la labor de ir dividiendo a lo largo de la clase los párrafos tal y como los autores de la Confesión de Fe lo dividieron. Y si alguno de ustedes quiere poner su versión en español al día, si la puede rayar, si usted quiere rayar su versión, puede ponerle una marquita para que vaya a través del párrafo 1 en sus divisiones naturales. Es decir, este párrafo tiene orden, y ustedes lo verán a medida que vayamos avanzando en la clase. Las divisiones del párrafo 1 fueron hechas por los autores originales de la Confesión de Fe a través de puntos y comas. Cada vez que ellos concluían una oración que tenía una idea en sí misma, ellos ponían punto y coma para hacernos entender que iban a pasar a tocar otro asunto. Como vamos a estar utilizando un bosquejo,
Lo que ahora les parece a ustedes extraño, lo podrán visualizar a medida que vayamos avanzando en la clase. Vamos entonces a comenzar con el párrafo 1 de la confesión de fe, que trata precisamente con los atributos de Dios. Párrafo 1, los atributos de Dios. Y la primera frase que aparece en el párrafo 1 nos habla de la singularidad de Dios. La singularidad de Dios. Dicen ellos, no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero. Aquí la versión original pone punto y coma. Punto y coma. No hay sino un solo Dios, el único Dios viviente y verdadero. Y para esto los autores de la confesión de fe citan primero a los Corintios capítulo 8 versículos 4 y 6, donde básicamente el apóstol Pablo dice que solo hay un Dios, solo hay un Dios. Y luego citan Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, el centro de la ortodoxia de la teología antiguo testamentaria: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De hecho, a medida que vayamos avanzando en este párrafo, vamos a ver que por la naturaleza de nuestro Dios solo puede haber uno. Recuerdo que en una clase de escuela dominical preguntaron a unos niños, ¿cuántos dioses hay? Una niña preguntó rápidamente, solo hay uno. Le preguntaron, ¿y cómo tú lo sabes? Y ella dijo, porque no cabrían dos en el universo. Solamente hay un Dios como el nuestro. Y los autores de la confesión de fe añaden, el único viviente y verdadero. ¿Y a qué obedece esta aclaración? Al hecho de que en realidad hay muchos dioses, pero los otros son muertos y son falsos. Hay muchos dioses, millones de dioses y de ídolos en el mundo. Solamente en la India se adoran unos 3 millones de dioses diferentes. Pero dicen los autores, en realidad, a pesar de todos los dioses que hay en el mundo, o como dice Pablo, hay muchos dioses y muchos señores, pero hay uno solo que es viviente y que es verdadero. Los otros son ídolos muertos, como dice el salmista en el Salmo 115, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no andan, los tienen que cargar, tienen nariz mas no huelen. Son ídolos muertos y por otro lado son ídolos falsos. Pero nuestro Dios, el que se revela a través de la creación, el que se revela en la Escritura y el que se reveló en Jesucristo, es el único viviente y verdadero. Nosotros no tenemos que cargarlo en procesiones, Él nos carga a nosotros, Él sobrelleva nuestras debilidades. Aquellos adoran a Baal, nosotros al único Dios verdadero. En segundo lugar, los autores de la confesión de fe nos hablan de la independencia o de la existencia propia o aceidad de Dios. Estoy consciente que para muchos la palabra aceidad es una palabra nueva, pero esta palabra significa sencillamente, es una palabra latina, lo mismo que dicen los autores de la confesión de fe. Aquí dice, existe por sí mismo. Eso es lo que significa aceidad. Nosotros no existimos por nosotros mismos. En primer lugar, vinimos a la vida por un proceso en el cual estuvieron envueltos nuestros padres. Y por el otro lado, nuestra vida es sostenida también a través de un proceso. Nosotros no existimos por nosotros mismos, nuestra existencia depende de muchas otras cosas. Pero Dios tiene aceidad. Él no depende absolutamente de nada en su existencia. Él existe por sí mismo. Y dice aquí, y es infinito en su ser y perfecciones. La versión original, una vez más, tiene aquí punto y coma. Punto y coma. ¿Por qué razón, hermanos, los autores de la confesión de fe, hablando de la aceidad de Dios, mencionan que Él es infinito en su ser y perfecciones? Por una razón muy sencilla. Precisamente por el hecho de que Él es infinito en su ser y porque es perfecto, no depende de nadie. Nosotros somos finitos y somos imperfectos y por lo tanto nuestra vida depende de muchas cosas. Nuestra vida depende hasta del aire que nos rodea. Pero Dios no. Él es infinito en su ser y perfecciones
y Él es eterno. Y precisamente por esa razón, Él no depende de nada fuera de sí mismo. Él no necesita fuera de sí mismo absolutamente nada ni a nadie. Vamos por un momento a Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48, versículo 12. Dice el profeta aquí, o Dios hablando a través de el profeta: óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y en muchos otros textos dice Dios en el mismo libro de Isaías: fuera de mí no hay Dios. Él está diciendo: yo soy quien yo soy. Yo soy el primero, por lo tanto no había nada antes que mí que me trajera a la existencia. Yo soy el postrero, porque no puede haber nada que decida mi fin. Yo dependo de mí mismo. Yo existo por mí mismo. Yo soy completamente independiente. Tan independiente es Dios que Él ni siquiera necesitaba crearnos. Dios no necesitaba al hombre. Dios no nos creó por alguna necesidad intrínseca que hubiera en Él. Si Dios no nos hubiese creado y hubiese seguido solo por el resto de la eternidad, Dios como quiera hubiese estado satisfecho, Dios hubiese sido feliz, Dios hubiese estado satisfecho consigo mismo. Él es completamente independiente. En tercer lugar, los autores nos hablan de la incomprensibilidad de Dios. De la incomprensibilidad de Dios. Su esencia no puede ser comprendida. Punto y coma. Su esencia no puede ser comprendida. Hermanos, precisamente porque Dios es Dios, nosotros, sus criaturas, que tenemos una mente pequeña, una mente finita, una mente limitada, no podemos abarcar por entero el ser de Dios. Si el hombre pudiese comprender a Dios, eso implicaría que Dios sería de nuestro tamaño. Nosotros solamente podemos comprender aquellas criaturas que son accesibles a nosotros, pero nuestro Dios es una roca incomprensible. Él está muy por encima de nuestra comprensión humana. Por ejemplo, ¿cómo podemos entender que nuestro Dios es uno y al mismo tiempo es trino? Que Dios, como veremos si el Señor lo permite en la clase que viene, es un solo Dios, pero que al mismo tiempo subsisten tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que no son tres dioses, sino un solo Dios. ¿Cómo podemos comprender eso? Hermanos, eso es un misterio. Eso escapa a nuestra razón. Eso no quiere decir que la doctrina de la Trinidad es irracional. No. Lo que quiere decir es que es suprarracional. Una cosa irracional es algo que atenta contra la razón. La doctrina de la Trinidad no atenta contra la razón humana, pero es suprarracional en el sentido de que está por encima de la razón. No está contra de ella, está por encima de ella. Es algo que nuestra mente limitada no puede abarcar en su totalidad. Por lo tanto, cuando nos acercamos a estudiar el ser de Dios, debemos tomar en cuenta lo que Dios nos dice en ese famoso texto de Deuteronomio 29:29. ¿Quién recuerda, sin buscarlo, lo que dice Deuteronomio 29:29? Hermano Ramón. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Debemos entonces ocuparnos en las reveladas y esperar hasta llegar al cielo para ver si Dios nos va a revelar aquellas que no están reveladas. Hay muchas que conoceremos en el cielo, pero no estamos completamente seguros de que en el cielo de un sopetón lo vamos a saber todo. Probablemente también seguiremos por toda la eternidad conociendo cada vez un poco más a Dios. Dios es tan incomprensible que una eternidad, ni miles de eternidades bastarían para conocerle por completo. Nuestro Dios es incomprensible. En cuarto lugar, encontramos en la confesión la espiritualidad de Dios. Y noten cómo los autores lo ponen aquí. Él es espíritu purísimo, invisible,
sin cuerpo, miembros o pasiones. En su versión hay un punto allí, pero no debería haber un punto, sino una coma. Solo Él posee inmortalidad y habita en luz inaccesible. Ahora sí, punto y coma. Todo ese párrafo habla exactamente de lo mismo. Vuelvo y leo entonces el párrafo como debe ir. Su esencia, Él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Solo Él posee inmortalidad y habita en luz inaccesible. Ese párrafo o esa frase completa nos habla de la espiritualidad de Dios. ¿Y qué significa eso? Que Dios es espíritu. Dice el teólogo puritano Thomas Watson lo siguiente: Dios es una sustancia inmaterial de una pura, sutil esencia sin mezcla, no compuesto de alma, me salió el sur, no compuesto de alma y cuerpo, no compuesto de alma y cuerpo. ¿Qué significa eso? En primer lugar, significa que Dios no es un ser corpóreo que podemos situar en ningún lugar específico. No podemos decir aquí, solamente aquí está Dios. O no Él está en aquella esquina. Dios es espíritu. Y eso significa que Él no tiene carne ni hueso. Como ustedes recordarán, luego de la resurrección del Señor Jesucristo, se presenta vivo a los apóstoles y ellos creen que están viendo un espíritu. ¿Qué dice el Señor? Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y dado que Dios es espíritu, eso significa que Él no tiene carne ni huesos. Eso significa que Dios no tiene forma de hombre. Que cuando la Escritura habla de la mano de Dios, de los pies de Dios, de los ojos de Dios, está usando un lenguaje antropomórfico. Está usando un lenguaje que sea accesible a nuestra mente humana para explicarnos cosas que están por encima de nuestro entendimiento. Esa es la idea. Dios es espíritu. ¿Alguien puede citar un texto donde la Escritura dice claramente que Dios es espíritu? El hermano Johnny. Juan 4:24, Dios es espíritu, por lo tanto los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y precisamente porque Dios es espíritu, un espíritu purísimo, Él es invisible. Primera Timoteo capítulo 6, creo que versículo 15 y 16, Dios es invisible, sin cuerpo, Él no tiene manos, pies, ojos, no, Él es espíritu. Tampoco tiene miembros, Dios no tiene partes, ni pasiones. Eso no quiere decir que Dios no tiene emociones. La Escritura habla de que Dios tiene compasión, que Dios siente misericordia, de que a Él se le inflama su compasión y su corazón por sus criaturas. Cuando los autores de la confesión de fe hablan de pasiones, se están refiriendo a esos sentimientos que son propios de la naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, Dios no siente envidia. Dios no siente envidia, ni ninguna de esas pasiones que son propias de la naturaleza humana caída. Solo Él posee inmortalidad y habita en luz inaccesible. Todo eso por el hecho de que Él es espíritu. Y hermanos, realmente es maravilloso el ver cómo la Biblia es perfecta en su revelación. Dios nos dice muchas cosas acerca de Él en su palabra. Y aquí quiero que pongan su mente a funcionar porque vamos a estar metiéndonos unos pies más abajo ahora en la profundidad. La Biblia nos dice muchas cosas acerca de Dios y todas ellas compaginan únicamente con un ser espiritual. Es decir, si Dios no fuese espíritu, no podría hacer todo lo demás que la Biblia nos revela acerca de Dios. Voy a poner algunos ejemplos. Primero, si Dios no fuese espíritu, no podría ser uno. Si Dios no fuese espíritu, no podría ser uno. ¿Por qué? Porque si Dios no fuese espíritu, Él sería materia. Y si fuese materia, Él estaría compuesto por varias partes, porque la materia está compuesta por partes. Ahora bien, vamos a suponer por un momento que Dios no fuera espíritu, sino que Dios fuera un ser material compuesto de varias partes. Esas partes o son finitas e imperfectas, o son infinitas y perfectas. Vamos a suponer
que esas partes que compondrían a Dios fueran finitas y fueran imperfectas, entonces ya Dios dejaría de ser Dios, porque hay cosas en Él que no son perfectas. Pero vamos a suponer que no, que cada parte de Dios, si Dios fuera materia, cada parte de Dios fuera en sí misma infinita y perfecta. En ese caso ya no habría un Dios, sino que cada parte de Él sería un Dios en sí mismo. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, compre el cassette y óigalo con calma. Pero si Dios no fuese espíritu, no podría ser uno, es imposible. Para que Él sea uno, tiene que ser espíritu. En segundo lugar, si Dios no fuera espíritu, no sería invisible. No sería invisible porque la materia puede verse, pero dice la palabra de Dios que Dios está en todo lugar y sin embargo es invisible. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. En tercer lugar, si Dios no fuese espíritu, no sería infinito, porque la materia tiene un límite, lo corpóreo termina en algún punto. Pero Dios es infinito porque Él es espíritu. En cuarto lugar, si Dios no fuese espíritu, no sería totalmente independiente, porque Él dependería de sus propias partes. Cuando yo digo la palabra yo, no me estoy refiriendo a mi mano, a mis pies o a mis ojos, me estoy refiriendo a eso que hay dentro de mí, a esa alma que constituye mi personalidad y que me hace a mí ser yo. Ahí me pueden quitar las manos y los pies y yo seguiría siendo yo. Si Dios no fuese espíritu, Él tendría partes y Él dependería de sus partes y de sus miembros, así como nosotros dependemos de los nuestros. Si a usted le quitan las dos manos y le quitan también los pies, usted tendría que depender de otros para subsistir. Alguien tendría que moverlo de un lugar a otro, alguien tendría que alimentarlo, porque usted no podría alimentarse solo, usted depende de sus miembros. Pero Dios es espíritu. Y al no tener miembros, Él no depende absolutamente de nadie, ni de nada. Él depende de sí mismo. Él es espíritu. Y en quinto lugar, si Dios no fuese espíritu, no sería omnipresente. No podría estar en todo lugar al mismo tiempo. Así que Dios necesariamente es espíritu. Eso es lo que los autores llaman la espiritualidad de Dios. En quinto lugar, los autores nos hablan de la infinitud de Dios o infinidad de Dios. Véanlo conmigo. Quien es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito. Y ahí los autores, los que tradujeron la versión al español pusieron un punto, ese punto no va ahí, debe seguir, es una coma. Es santo, sabio, libre, absoluto, punto y coma. Ahí es que va el punto y coma. Yo me estoy llevando de esta versión original porque es que por alguna razón los autores originales de la confesión agruparon las palabras de esa manera. Vuelvo y repito, quien es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso e infinito, santo, sabio, libre, absoluto. Y debo recalcar también, generalmente la versión está bien traducida, pero aquí también hay un problema. La palabra infinito no es un atributo en sí mismo, sino que los autores más bien quisieron decir que por cuanto Él es infinito es todo lo demás. Dios es infinito. ¿Y eso qué significa? Dice Charles Hodge en su teología sistemática, cuando se dice que Dios es infinito, lo que significa es que ninguna limitación puede ser asignada a su esencia. Nosotros no podemos limitar a Dios en ninguno de sus atributos. Dios es infinito. Y precisamente porque Él es infinito, en primer lugar es inmutable. Inmutable, la partícula in, ¿qué significa? Es una partícula negativa. Como Él es infinito, Él es inmutable, Él es inmenso, etcétera, etcétera. Que Él es inmutable significa que Dios no cambia, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan y ese plan lo llevará hasta el final. Eso rebate algunas ideas que mucha gente tiene acerca de la oración. Algunos piensan que a través de la oración nosotros podemos cambiar el plan de Dios. No, hermanos, Dios es inmutable. Nosotros no podemos cambiar el plan de Dios. Nuestras oraciones son parte del plan de Dios. Son parte del plan de Dios, no cambian el plan de Dios. Dios es inmutable. Y no solamente inmutable, sino también inmenso. Los
Ingenieros y arquitectos conocen muy bien lo que significa la palabra mensura. ¿Alguien puede decir lo que significa la palabra mensura? Medir. Si Él es inmenso, lo que quiere decir es que Él no puede ser medido. Él no puede ser medido. Por eso Él está en todo lugar al mismo tiempo. Aunque aquí debo también aclarar un concepto erróneo que algunos tienen. Cuando las personas escuchan hablar acerca de la inmensidad de Dios, piensan que la idea es que Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que su ser ocupa todo el espacio habido y por haber. Pero eso no es lo que significa la inmensidad de Dios. Lo que significa que Dios es inmenso es que todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Y para explicarlo voy a poner una ilustración que puse el año pasado dando esta misma clase. Vamos a suponer, hermanos, que el universo en el que vivimos es del tamaño de este local. Es decir, que fuera de estas paredes no existe absolutamente nada. El universo es del tamaño de este local, o si quieren ponerlo de otro modo, este local es del tamaño del universo. Si eso fuese verdad, aún así no podríamos decir que este local es omnipresente. Lo más que podríamos decir es que este local es del tamaño del universo, pero no es omnipresente. ¿Por qué no? Bueno, porque esa escalera está allá, no está aquí. Esa esquina está allá, no está allí. Pero eso no es lo que la Biblia dice acerca de Dios. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que usted está distraído mirando para un sitio y de repente viene un perrito chiquito, de esos perritos falderos, y le agarra el pantalón y usted ni siquiera se había dado cuenta que eso estaba ahí? O un niño viene y le jala el pantalón y usted no sabía que ese niño estaba ahí parado. ¿Por qué? Porque nuestra comprensión de las cosas que nos rodean está circunscrita a nuestra cara. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos para tener contacto con el mundo exterior, en cierto modo, aparte del tacto. ¿Sabe lo que dice la Biblia en el Salmo 139? El salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El texto hebreo dice literalmente: ¿a dónde huiré de tu cara? Y cuando él habla de la cara de Dios, lo que el autor está teniendo en mente es precisamente esto que le acabo de comunicar. Así como nosotros a través de nuestra cara tenemos conciencia de lo que nos rodea, la cara de Dios, por decirlo de alguna manera, está en todo lugar al mismo tiempo. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Él es inmenso. Y además, es eterno, es decir, Él es infinito en cuanto al tiempo. El Salmo 90, versículo 2 dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La palabra que el salmista usó aquí, que Reina Valera tradujo por siglo, es la palabra hebrea olam, que significa escondido. Y es como si el autor se hubiese detenido a ver a Dios en el tiempo pasado y dice: tu principio se esconde en la eternidad pasada. Y cuando miro hacia el futuro, tu final se esconde en la eternidad futura. De eternidad a eternidad, tú eres Dios. Él es eterno. Más aún, Él es incomprensible, ya lo dijimos. Él es todopoderoso. Dice Stephen Charnock, hablando acerca del poder de Dios: el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le gusta, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. El poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le gusta, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, el poder o su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. ¡Qué vanos serían los consejos eternos si el poder no interviniera para cumplirlos! Sin el poder, su misericordia no sería más que una débil lástima, sus promesas un sonido vacío, sus amenazas alarmas infundadas.
El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, inconmensurable. No puede ser contenido, limitado ni frustrado por las criaturas. Hermanos, ese es nuestro Dios. Un Dios todopoderoso. Más aún, dice aquí infinito, ya aclaramos que esa palabra infinito cualifica todo lo demás. Es santo, es sabio, es libre y es absoluto. Es decir, solo Él es lo que aquí se describe que es Dios. En quinto lugar, o en sexto lugar, ¿verdad? Los autores nos hablan de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, siguen diciendo ellos, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima y para su propia gloria. Punto y coma. Ahí va el punto y coma. Que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, la cual, es decir, su voluntad, es inmutable y justísima. Tres cosas nos dicen los autores de la confesión aquí con respecto a la soberanía de Dios. En primer lugar, su alcance. ¿Qué tanto gobierna Dios de lo que Él ha creado? Los autores responden, todas las cosas. Todas las cosas. No hay absolutamente nada que escape de su control. Dios gobierna lo bueno y también Dios gobierna lo malo. ¿Significa acaso eso que Dios es autor de pecado? Por supuesto que no. Lo que estamos diciendo es que los pecados de sus criaturas y los errores de sus criaturas están dentro del marco de su gobierno. Y gracias al Señor que es así, porque si no fuese así, Dios no controlaría casi nada en este mundo, porque este mundo está lleno de pecado. Ejemplo bíblico, José vendido por sus hermanos. Allí intervino mucho pecado, envidia, mentira, intento de asesinato, fratricidio, muchas cosas intervinieron allí. Sin embargo, cuando los hermanos de José llegan a Egipto y José se les revela en Génesis capítulo 45, versículos 5 al 8, ¿qué dice José? No os pese haberme vendido acá, porque Jehová me envió aquí. Jehová me envió. Dios estaba detrás de todo eso. Vuestros pecados estaban siendo controlados por la infinita sabiduría de Dios. Dios es tan sabio que Él puede tomar vuestros pecados y hacerlos que lleven adelante su propio plan, sin mezclarse Él con la maldad. Hermanos, ese es nuestro Dios. Él gobierna todas las cosas. Por eso dice Daniel, ¿quién puede impedir su mano y preguntarle qué haces? No, Él gobierna todas las cosas. Hermano Antonio. Exacto, la muerte del Señor Jesucristo es un buen ejemplo. Ese fue el mayor pecado que la humanidad cometió. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios intervino en esto. Hechos capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ese es nuestro Dios. En segundo lugar, nos hablan de su gobierno, las características de su gobierno. Dice que su propia voluntad es inmutable y justísima. Nadie puede trastornar los planes de Dios. Por tal razón, hermanos, no tenemos ninguna razón para abatirnos. A veces nos sentimos abatidos cuando vemos cómo los impíos interfieren en nuestros planes. Queremos hacer negocios, pero tenemos problemas con la aduana. Queremos hacer esto o aquello, pero nuestro esposo inconverso nos lo impide. Queremos hacer tal y cual cosa, pero el vecino nos obstaculizó.
Hermanos, Dios es inmutable. Los gobernantes de las naciones, nuestros vecinos, sus esposos inconversos, hermanas, son una pulga delante de Él. No hay ninguna razón para abatirse. Y no solamente su consejo es inmutable, sino también justísimo. Todo lo que Dios hace es santo, justo y bueno. ¿Cuál es la meta? Su propia gloria. Dice, y para su propia gloria. Esa es la meta de todo cuanto Dios hace. Cuando lleguemos al cielo y miremos hacia atrás, veremos que todo cuanto Dios hizo, lo hizo para su propia gloria. Allí hay un punto y coma, así que lo otro es otra cosa. Nos habla del amor de Dios. El amor de Dios. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado. Punto y coma. Punto y coma. Dios es amor. ¿Dónde dice la Escritura que Dios es amor? Hermano Juan, allá. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. No que Dios siente amor o que Dios ama, es que Él es amor. Así como nuestros cuerpos están constituidos por infinitas, no sé si son infinitas, pero son muchísimas células y átomos, Dios está compuesto de amor. Él es amor. Y porque Él es amor, Él es benigno, Él es bueno, Él es misericordioso, es decir, Él se compadece de los miserables, Él es longánimo,